Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una pregunta que está, sobre la mesa en despachos de economistas y laboratorios de IA de todo el mundo. Mm, ¿Pueden los nuevos modelos de inteligencia artificial, estos modelos lingüísticos grandes, que están detrás de cosas como ChatGPT, predecir de verdad la economía mejor que los métodos que llevamos usando décadas? Es la pregunta del millón, literalmente. Y para intentar responderla, tenemos delante un material de primera, un estudio académico de septiembre de 2025 titulado Predicción macroeconómica con modelos lingüísticos grandes. Ajá, Nuestra misión hoy es desgranarlo para ver qué hay de cierto en todo el bombo que se le está dando a la IA en este campo. exacto. Vamos a ver si es una revolución o si es más ruido que nueces. Porque la idea de base es potentísima. Sí, lo es. El estudio plantea algo que, cuando lo lees, tiene todo el sentido del mundo. Un modelo como ChatGPT es, en esencia, una máquina de predecir la siguiente palabra en una frase. Una máquina increíblemente buena, por cierto. Buenísima. Y los investigadores se preguntan, ¿y si predecir la inflación de mañana o el paro del mes que viene es conceptualmente lo mismo? Predecir el siguiente token en una secuencia. Justo. De ahí nace la idea de los TSLM, los Time Series Language Models. Pero claro, del dicho al hecho hay un trecho. Y el primer obstáculo, que el estudio detalla muy bien, es enorme. A ver, El lenguaje humano tiene un diccionario finito de palabras, muchas, sí, pero finitas. La economía, en cambio, habla en números continuos, con decimales y con escalas que no tienen nada que ver. claro. Un tipo de interés del 2,5% y el PIB, que son billones. Son bestias de naturaleza distinta. No puedes meterlos en la misma coctelera sin más. Entiendo, o sea que no puedes simplemente darle los números a la IA. El estudio dice que tienen un truco para convertir la economía en un idioma que la IA entienda, ¿verdad? Algo que llaman tokenización. Eso es. Y es un proceso de varios pasos. El primero es de pura lógica, el escalado. Piensa que tienes que comparar ese 2,5% de interés con los billones del PIB. Claro, si no, uno se come al otro. Exacto. Si no los pones en la misma escala, para la IA el PIB lo eclipsaría todo. Es como intentar escuchar un susurro en medio de un concierto de rock. Tienes que nivelar el volumen de todos los instrumentos para poder oír la melodía completa. Vale, tienes que bajar el volumen del concierto. Una vez que todo suena al mismo nivel, ¿qué viene después? Pues luego lo troceas. Es la fragmentación, o patching, como lo llaman. La historia económica de 60 años es un libro demasiado largo para leerlo de golpe, así que lo cortan en párrafos o capítulos más manejables. Para que el modelo pueda digerirlo, vale. Y ahora viene la verdadera magia, el paso más contraintuitivo, la cuantización. A ver, Aquí es donde convierten el flujo de números en algo que se parece a un texto. Agrupan los valores en cajones o categorías. Por ejemplo, todos los valores entre 6,5 y 7 se convierten en el token número 3. y todos los que están entre 7 y 7,5 en el token número 4. Así, una secuencia de datos como 6,8, 7,2, 6,9 se convierte en un texto de palabras. Token 3, token 4, token 3. O sea que transforman la economía en una especie de código Morse que la IA sí puede leer y predecir. Es ingenioso. Muy ingenioso. Pero todo este proceso tan automatizado suena a caja negra. En un modelo clásico, un economista dice: creo que los tipos de interés afectan a la inversión. Aquí, ¿quién decide qué es importante? Nadie. Y ese es el quid de la cuestión y el principal quebradero de cabeza del estudio. La IA aprende sola de una cantidad brutal de datos. Pero la pregunta clave es, ¿de qué datos? ¿Qué ha visto el modelo antes de que le hagamos el examen? Claro. Porque si no sabemos eso, no podemos fiarnos de sus respuestas. Vale. Y eso nos mete de lleno en el gran experimento. Los investigadores montan un auténtico duelo de titanes. Por un lado, 5 TSLM de última generación, de gigantes como Google con su Times FM y Salesforce con Moirai. Y por el otro, los campeones del mundo tradicional, los pesos pesados de la econometría, los BBAR, vectores autorregresivos bayesianos y los modelos de factores, los que usan los bancos centrales. Esos mismos, el estándar de la industria. El campo de batalla es la base de datos FredMD, que tiene más de 100 variables de la economía de Estados Unidos desde 1960. No hay un test más duro. Un duelo en la cumbre, la nueva escuela contra la vieja guardia. ¿Y qué pasó? Pues aquí es donde el estudio suelta la primera bomba y es una que lo cambia todo. Resulta que la competición no era limpia. Como que no era limpia.
Descubrieron que 3 de los 5 modelos de IA, incluido Moirai de Salesforce, que fue uno de los que obtuvo mejores resultados, ya conocían las preguntas del examen. Espera. ¿Cómo que conocían las preguntas? ¿Me estás diciendo que ya habían visto los datos con los que se les estaba evaluando? Exactamente. Sus creadores, al entrenarlos con una cantidad ingente de datos de Internet, habían incluido sin querer la propia base de datos FredMD. Es el gran pecado original que denuncian los autores, la contaminación de datos. Vaya tela. Es como darle a un estudiante el examen resuelto la noche antes de la prueba. Claro, eso lo pone todo patas arriba. Entonces, ¿cómo podemos saber si están prediciendo el futuro o simplemente recordando el pasado que ya han memorizado? No podemos. Y los autores son muy honestos al respecto. Dicen que esto impone una limitación fundamental a sus conclusiones. Es un asterisco gigante que hay que ponerle a todo lo que viene después. Vale, es un problema enorme. Pero aún así, con esa chuleta bajo la manga, ¿consiguieron arrasar? Fueron capaces de humillar a los modelos de toda la vida. Pues, ni con esas. Los resultados, antes de la pandemia, son un poco decepcionantes para la IA, la verdad. ¿Ah, sí? Para empezar, la mayoría de los TSLM no dieron la talla. 3 de los 5 ni siquiera superaron a un modelo súper simple de referencia. Solo 2, Moirai y TimesFM, estuvieron a la altura. ¿Y esos dos, los de élite, ganaron? Tampoco. El estudio describe su rendimiento como, en general, comparable, sino ligeramente inferior al de los modelos econométricos. O sea, un empate técnico en el mejor de los casos y a menudo perdiendo por poco. O sea que no hubo ninguna victoria aplastante. Para nada. Y hay otra diferencia importante en su comportamiento. Para mí, la más preocupante, la fiabilidad. ¿En qué sentido? Los investigadores lo dicen claramente. Los TSLM son mucho más propensos a las alucinaciones del modelo. De vez en cuando, sin previo aviso, sueltan predicciones que son claramente irrazonables, completamente disparatadas. Entiendo. Es como comparar a un viejo lobo de mar con un robot de última generación para navegar. El lobo de mar es el BBVAR. Conoce las corrientes, las estrellas y es súper fiable. A lo mejor no encuentra el atajo más rápido, pero nunca te va a llevar contra las rocas. Me gusta la analogía. El robot, el TSLM, tiene acceso a todos los satélites y a veces puede encontrar una ruta increíble. Pero otras se le cruza un cable y te dice que gires 90 grados en mitad del Atlántico. Ya. Los modelos tradicionales son más estables, más seguros. No tienen esos prontos. Exacto. Pero a pesar de todos estos peros, el estudio nos muestra un momento que es casi mágico. Hay un gráfico, la figura 9, que cuando lo ves se te ponen los pelos de punta. Sí, es verdad. Es el de la construcción de viviendas en Estados Unidos justo antes de la crisis de 2008. Cuéntanos qué pasó ahí, porque parece ciencia ficción. Es un gráfico impresionante, no se puede negar. Muestra cómo el TSLM de Google, el TimesFM, predice de forma casi perfecta la brutal caída de la construcción de viviendas en 2007. Mientras los modelos tradicionales van por detrás. Claro, reaccionan tarde, cuando el desplome ya es obvio. La IA parece verlo venir. Es un momento de aparente genialidad predictiva. Eso es a lo que me refiero. Esa es la promesa de la IA. Ver patrones que los humanos, con nuestras teorías y nuestros sesgos, no podemos ver. Desde luego. Y es un pero del tamaño de una casa. El estudio nos obliga a echar el freno. ¿Recuerdas el problema de la contaminación de datos? Cierto. El modelo fue entrenado con un corpus que incluía ese mismo periodo de crisis. Por tanto, es imposible saber si está prediciendo un patrón nuevo o si simplemente está recordando un evento dramático que ya había memorizado. O sea que no sabemos si es Nostradamus o si solo tiene muy buena memoria. Exactamente. El momento más brillante de la IA en todo el estudio podría ser solo un espejismo. Es un matiz crucial. Y el análisis sigue, ¿no? Encuentran más diferencias en cómo se comportan con distintos tipos de datos. Sí, y es una distinción muy reveladora. Dividen las variables económicas en 2 tipos. Por un lado, las muy persistentes, donde el valor de hoy se parece mucho al de ayer, como los tipos de interés o la inflación. Se mueven de forma lenta y predecible. Eso es. Y por otro, las menos persistentes, que son más volátiles y saltarinas. Vale. ¿Y cómo se comporta cada navegante en estas aguas? Pues se ve una división muy clara.
En las aguas revueltas de los datos volátiles, los TSLM se defienden bien. Su flexibilidad les ayuda a adaptarse a los bandazos. Ajá. Pero en las aguas tranquilas y de corrientes fuertes de los datos persistentes, que son la mayoría en macroeconomía, su rendimiento se vuelve errático. Son propensos a cometer errores grandes. Y ahí es donde los modelos tradicionales son los reyes. Ahí son claramente superiores. Los BBAR, en concreto, están diseñados para eso. Manejar la persistencia es su punto fuerte. Hay un último dato que me llamó la atención, el del periodo post-COVID. Ahí, con toda la locura y la volatilidad, parece que los TSLM lo hicieron relativamente mejor. Quizás es una señal de que son más ágiles para adaptarse cuando las reglas del juego cambian de repente. Es una posibilidad interesante, y el estudio la apunta. Sugiere que podrían ser buenos para detectar cambios estructurales. Pero, una vez más, nos topamos con el mismo muro. La contaminación. Sí. Los datos de la pandemia ya estaban en su entrenamiento. La duda sobre si es predicción real o memoria de lo ya vivido sigue ahí, impidiendo sacar una conclusión definitiva. De acuerdo, el panorama es complejo. Por un lado, un potencial inmenso, pero lastrado por problemas de fiabilidad y un pecado original en la evaluación. Por otro, los modelos de siempre, más fiables, pero quizás más lentos. Parece un callejón sin salida. Parecía. Pero aquí es donde el estudio da un giro brillante y se vuelve realmente constructivo. En lugar de declarar un ganador, los autores proponen una tregua, una alianza. Me gusta. Una solución híbrida que llaman el TSLM aumentado BSR-LAR. La idea es simple y potentísima. Si no puedes vencerlos, únete a ellos. No hay que elegir, se puede combinar. ¿Cómo funciona exactamente esa combinación? El proceso es de una elegancia asombrosa. Consta de 3 pasos. Primero, dejas que el lobo de mar, el BYR, haga lo que mejor sabe, generar una predicción base, sólida, estable y anclada en la teoría económica. Sabemos que esa predicción será razonable pero no perfecta. Cometerá errores. Precisamente. Y ese es el segundo paso. Calculas esos errores, los residuos. Mides exactamente en qué se ha equivocado el modelo tradicional e identificas los patrones que se le han escapado. Y ahí, en esos patrones que el viejo economista no ve, es donde entra la IA. Exacto. Tercer y último paso. Le das al TSLM una tarea muy específica. No le pides que prediga la inflación, que es algo muy complejo. Le pides que prediga los errores del modelo tradicional. Más veteranos se le han pasado por alto. Justo. El resultado final es la suma de la predicción sólida del BUBAR más la corrección inteligente que hace el TSLM. Es como tener al viejo lobo de mar en el timón y al robot de última generación en el puesto de vigía, buscando cosas inesperadas en el horizonte. ¿Y los resultados? Espectaculares, como muestra la figura 11 del estudio, este modelo híbrido mejora de forma consistente tanto al TSLM por sí solo como al BUBAR por sí solo. Ajá, o sea que es mejor que la suma de sus partes. Sí, y lo más importante, reduce drásticamente el riesgo de alucinaciones de la IA. Las predicciones se vuelven mucho más seguras. Es lo mejor de ambos mundos. La estabilidad y el conocimiento del BIBAR con la flexibilidad y la capacidad de la IA para capturar dinámicas complejas. No es una sustitución, es una simbiosis. Entonces, haciendo balance de este análisis a fondo, parece que la historia tiene una moraleja clara. Primero, los TSLM son prometedores, sí, pero aún no están listos para tomar el timón de la predicción económica. Desde luego. El problema de la contaminación de datos hace muy difícil saber de qué son capaces realmente. Segundo, que los modelos econométricos de toda la vida no están para el desguace, ni mucho menos. Su fiabilidad y su estabilidad siguen siendo un activo valiosísimo, ¿verdad? Totalmente. Hay que tener mucho cuidado con el atractivo del plug and play de los modelos de IA si no entendemos lo que hacen por dentro. Y tercero, y creo que es lo más inspirador, es que la gran revolución no va a venir de una competición a muerte, sino de una colaboración inteligente. La solución híbrida demuestra que 1 más 1 puede ser 3. Esa es la conclusión principal del estudio, sin ninguna duda. La vía más sólida, segura y prometedora para el futuro no es reemplazar décadas de conocimiento económico, sino aumentarlo con estas nuevas y potentes herramientas. Hibridación es la palabra clave. Y para terminar, me gustaría dejar una idea en el aire, algo que va un poco más allá de la precisión. El estudio se centra en acertar el número, pero pensemos en lo que significa tener un modelo híbrido. Si predice una recesión,
La parte del VIVAR nos contará la historia que ya conocemos, basada en la teoría económica, los tipos de interés, el consumo. El porqué tradicional, sí. Pero la parte del TSLM, al corregir los errores de ese modelo, ¿qué nos está diciendo? Nos está señalando patrones que la teoría económica actual no captura. Anomalías, relaciones ocultas. Ya. La pregunta que me queda es, ¿y si el verdadero valor de estos modelos híbridos no es solo predecir qué va a pasar, sino revelar las partes de la economía que aún no entendemos? Que se conviertan en una herramienta no solo para pronosticar, sino para descubrir, para señalar dónde tenemos que mirar, dónde nuestra comprensión actual se queda corta. Es una idea muy potente. Exacto. Podrían ser el faro que ilumine los rincones oscuros de nuestro conocimiento económico. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Hasta la próxima.